Oremos juntos. Nuestro Dios Padre, lleno de gracia y amor, te agradecemos por reunirnos hoy este domingo aquí. Gracias por permitirnos alabarte y aprender tu santa palabra. Te pedimos que nos acompañes durante todo este tiempo, alumbrando nuestras almas con tu palabra, y ayúdanos a reflexionar sobre cómo debemos vivir en el Señor y para qué propósito. Por favor, ayuda también, Señor, al pastor Juan Ri, quien está dirigiendo el retiro en Japón. Sosténlo con tu mano, guarda su salud para que pueda predicar tu palabra, y permite que el Evangelio se difunda más activamente por todo Japón. Acompaña y ayuda a todas las manos misioneras, tanto en nuestro país como en otros países, y levanta más obreros fieles en el Señor. Y conforme a tu deseo, haz que tu Evangelio sea proclamado poderosamente en todo el mundo, y para esto usa a todos nosotros de manera preciosa. Te pedimos que nos acompañes y que nos ayudes durante todo el servicio de hoy, y oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Vamos a buscar Malaquías capítulo 3. Malaquías 3. Versículo 13. Versículos 13 al 18. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Capítulo 4, versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y leamos también juntos Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hasta aquí. El día de hoy vamos a centrarnos en Malaquías capítulos 3 y 4. Especialmente son notables los versículos 1 y 14 que dice, por demás es servir a Dios. Significa que no vale la pena servir a Dios. Y el versículo 17 dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Aquí menciona el verbo servir. Y en el versículo 18 también dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aquí se habla de muchas cosas sobre el tema de servir a Dios. Por eso el título de hoy será como dice el versículo 14, ¿por demás es servir a Dios? En otras palabras, ¿es en vano servir a Jehová? Reflexionaremos juntos sobre este tema. Cuando Israel salió de Egipto, Dios repetidamente dijo en Éxodo que el propósito del Éxodo era para que su pueblo le sirviera. Asimismo, el propósito de nuestra salvación también es para que nosotros, que adorábamos ídolos y cosas mundanas, ahora sirvamos al Dios vivo. Pero como el pueblo elegido de Dios, Israel debía haber servido a Dios. Pero la época de Malaquías era una época muy corrupta. Por eso parece que muchas personas entre Israel comenzaron a decir que servir a Dios era en vano. Sin embargo, Dios no cambia. Aquí en Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Esto significa que Dios es inalterable.
Dios jamás cambia. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Cuál es la razón por la que Israel no ha desaparecido de la tierra? Pues Dios prometió que aunque castigaría con precisión su desobediencia, una vez terminado el periodo de castigo, seguramente serían restaurados, y prometió no destruir a Israel de la tierra. Así que dice, Israel, aunque no me han obedecido, la razón por la que no han desaparecido de la tierra es porque yo, Jehová, no cambio. Dios es inmutable y siempre cumple sus promesas. Dios es inmutable. Realmente el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Pero Dios no ha cambiado. Dios es omnipotente, omnisciente y jamás ha cambiado. El mundo continuamente cambia y las personas se corrompen cada vez más. Pero sí hay cosas que no cambian. Primero, Dios no cambia y la Biblia no ha cambiado en absoluto. La naturaleza fundamental del ser humano tampoco ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por eso el Dios del Antiguo Testamento, ¿quiénes fueron bendecidos en el Antiguo Testamento? En cualquier circunstancia, los que servían a Dios. Lo mismo ocurre en la época del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios ni la Biblia han cambiado. Por tanto, servir o no a Dios es el asunto más serio e importante para toda vida humana. Veamos Malaquías 3:13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Dice Jehová y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Las personas pueden oponerse a Dios con palabras muy obstinadas y malvadas. En particular, cuanto más se corrompen, los hombres más hablan contra Dios. En Salmo 12:8 dice, cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Como dice ese pasaje, lo que es vil, vulgar y secular es exaltado entre los hombres. Actualmente lo que es vil, vulgar y secular está siendo exaltado entre las personas. Los valores de la vida están cambiando completamente. Por eso dice, los impíos andan por todas partes. Cuando estos valores cambian, los impíos andan por todas partes. Y las personas hacen muchas declaraciones incorrectas, especialmente acerca de Dios. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Hay muchas palabras que se oponen a Dios. ¿No es extremadamente obstinado y soberbio decir que ¿dónde está Dios? Si existe, que se muestre ante mí. Decir que este universo y todas las cosas no fueron creadas, sino que surgieron por sí mismas o evolucionaron, son todas palabras que se rebelan y se oponen a Dios. Pero aquí lo que Dios señala específicamente está en el versículo 14. ¿Qué es lo que se opone a Dios? Dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. Servir a Dios es en vano. Esto es oponerse a Dios. Y dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Qué beneficio nos trae eso? No vale la pena. Dice, y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Arrepentirse genuinamente y apartarse de sus pecados cuando hace mal ante Dios
y tener un corazón afligido al ver la corrupción del mundo, y entristecerse al ver que este mundo corre hacia la destrucción. Tener este corazón sería natural, pero más bien dicen, ¿qué beneficio hay en vivir así? Y continúa en el versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Por eso dicen, por demás de servir a Dios. ¿Qué es lo menos vano en este mundo? Servir a Dios es lo menos vano, pero dicen por demás de servir a Dios. Esto es lo que Dios señala como palabras obstinadas que los humanos pueden decir. Es una declaración demasiado aterradora. Por demás de servir a Dios, dicen, ¿qué beneficio hay en ello? Veamos Eclesiastés 1. Eclesiastés 1. Versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana? Aunque todo trabajo que se haga debajo del sol pueda ser en vano, hay una sola cosa que no lo es. Y eso es servir a Dios. Eso nunca es en vano. Entonces, el predicador podría decir, bendición de bendiciones, todo es bendición. ¿Cuánto provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que sirve al Señor? En el Señor, ¿verdad? Podríamos leerlo así, cambiándolo, ¿cierto? La gente no sabe bien qué es vano, qué es beneficioso y qué realmente les beneficia. Es muy importante tener valores correctos mientras vivimos en este mundo. Puesto que Dios está vivo, servir a Dios con la postura correcta y el corazón correcto es un asunto más importante en la vida. Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estarán los que me sirven. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús dijo, si alguien quiere seguirme, que me sirva. Quien sirve al Señor puede seguirle. El que me sirve estará donde yo estoy, en el paraíso. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Por eso es necesario saber claramente qué es vano y qué no lo es. Veamos ahora Eclesiastés 6, versículo 11. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Hay muchas cosas que multiplican la vanidad. No hay gente que haga más cosas vanas que en nuestra era, ¿verdad? Hay muchas cosas que multiplican la vanidad. Podríamos añadir debajo de cosas como la palabra medios. En otras palabras, hay muchos medios que multiplican la vanidad. Ahora de las fábricas salen todo tipo de productos, y en la televisión y en los periódicos se habla de todo tipo de cosas, ¿no es así?
Entonces la gente se esfuerza para desarrollar y presentar todo tipo de cosas, hablando y debatiendo. Pero ¿qué beneficio real hay? No saben lo que realmente es necesario y beneficioso para la vida humana. La vida del hombre debería enfocarse en si sirve adecuadamente a Dios o no. Pero hay demasiadas personas que gastan su energía en cosas que finalmente desaparecerán. De verdad, no hay época en la que la gente malgaste el tiempo tanto como ahora. Y al mismo tiempo, no hay época en la que la gente esté creando y produciendo tantas cosas, ¿verdad? Pero no saben qué es realmente beneficioso y qué es lo que no es en vano. Busquemos Salmos 2. Versículo 1. ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Después del acontecimiento de la Torre de Babel surgieron las naciones. Después del diluvio de Noé sobrevivieron 8 personas, y hasta el acontecimiento de la Torre de Babel no había razas, multitudes, pueblos ni lenguas. Pero a causa de la Torre de Babel Dios separó las razas y las dispersó en unidades familiares. Así surgieron muchas razas, multitudes, pueblos y lenguas. Después de la Torre de Babel, los humanos se corrompieron y ahora hacen reformas de todo tipo a nivel nacional. Y aquí dice, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El mundo se esfuerza por crear un mundo mejor con sus cabezas. Planifican y preparan muchos proyectos a nivel internacional, ¿no es así? Aunque es necesario para vivir en este mundo, ese no puede ser el propósito final. Este mundo y su gloria pasarán, y finalmente el cielo y la tierra desaparecerán. Este mundo en el que vivimos finalmente será juzgado por fuego. Los descendientes de Caín desarrollaron la civilización, como vemos en Génesis 4. Desarrollaron la civilización, pero esa civilización antigua fue finalmente destruida por el diluvio de Noé. Y en la época de Noé, el mundo entero fue juzgado por agua. Sin embargo, más adelante el mundo entero será juzgado por fuego. Este mundo y su gloria pasarán, y como dijo Jesús, el cielo y la tierra desaparecerán. También en Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Este mundo que vemos finalmente desaparecerá. Así que está bien vivir diligente y fielmente, pero es muy importante que la dirección de nuestra meta sea correcta. Necesitamos saber con certeza si estamos sirviendo a Dios adecuadamente y cuán beneficioso es servir a Dios en nuestras vidas. Veamos Salmo 39. Versículo 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Como dice aquí, la vida humana es muy corta. Durante esta vida efímera decimos, sí, yo estoy firme, yo estoy bien. Pero eso también es vanidad. Es momentáneo.
Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Estamos preocupados, pero si lo analizamos bien, hay demasiadas cosas vanas. Es necesario ganar dinero, pero una vida solo para el dinero, aunque acumule muchos bienes, cuando cruza el umbral de la muerte, ¿no dejará todo atrás? No se convierte en suya al final. Cuando el Titanic se hundió, había muchos ricos a bordo. Y los ricos que sobrevivieron dijeron, cuando el barco se estaba hundiendo, no veía nada de mis riquezas. Solo agarré unas mandarinas y me fui. Normalmente consideraban importantes el oro y los tesoros, pero cuando la muerte se acercó de repente, solo tomaron lo necesario para sobrevivir, algunas mandarinas, y huyeron rápidamente. Recuerdo a 5 personas que estaban escalando las montañas rocosas y quedaron atrapadas. Hacía tanto frío. Así que reunieron algo de madera para hacer fuego, pero no tenía más cosas que quemar. Entonces sacaron todo su dinero y lo usaron para encender el fuego, calentándose apenas para sobrevivir. Y dijeron algo así: el dinero es una herramienta que se puede quemar para salvar la vida humana. Es verdad. Aunque hablamos tanto del dinero, frente a la vida solo es un material para encender fuego. Ahora la gente investiga y crea todo tipo de cosas. Pero en muchos casos son cosas vanas. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Hay un libro llamado La hormiga, escrito por Kwang Suma. En él, una persona entrenó a una hormiga durante 7 años para que esta hormiga baile según sus órdenes. Y por fin, finalmente, después de 7 años de esfuerzo, logró entrenarla. Pensando que será un gran éxito si lo anuncia en los periódicos, llevó la hormiga entrenada en una caja de fósforo. Y en el camino al periódico, este hombre entró en un restaurante. Y queriendo presumir ante el mesero, abrió la cajita y dijo: «Mire esta hormiga». Pero el mesero vino y dijo: «Ay, lo siento, señor», y la aplastó con el dedo. Todo el esfuerzo de 7 años desapareció en un instante. Nuestro esfuerzo así puede desaparecer en un instante. Por eso, aunque es necesario vivir ocupadamente, el propósito de por qué vivimos debe estar claro. Debemos considerar si estamos trabajando por algo que se quemará o no. Veamos Habacuc 2, versículo 13. Habacuc 2, versículo 13. A lo mejor profeta Habacuc podría pensar: parece que normalmente no encuentra bien lo que escribí para Dios. Parece que los hermanos no leen bien lo que escribí. Habacuc 2, 13 dice: ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Todo lo que hace una persona que vive de espaldas a Dios está programado para ser en vano sin importar lo que haga. Aquí dice: los pueblos pues trabajarán para el fuego. Aunque las naciones trabajan, al final, ¿qué pasará? Todo será quemado. Y las naciones se fatigarán en vano. Todo el trabajo de las naciones será finalmente para el fuego y en vano.
todo se quemará. La gente se reúne para conferencias y se anima mutuamente. Pero puede haber demasiadas cosas vanas en eso. Veamos Jeremías 3. Busquemos Jeremías 3, 22. Jeremías 3, versículo 22. Dice: Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados, y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Estas palabras fueron dichas mientras Israel caminaba por la senda de la apostasía. Ellos subían a los montes altos para adorar ídolos. Dice: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Aquel que vuelve a Dios, Dios mismo lo sana. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Las multitudes que clamaban en los collados y montes representan a los que adoran ídolos. Se reunían en pequeños y grandes montes para realizar ceremonias grandiosas para adorar a sus dioses. Pero todo eso era vano porque lo hacían apartados de Dios. Así como hoy en día las personas del mundo se reúnen para grandes conferencias académicas o competiciones deportivas con entusiasmo y bullicio, hay congresos nacionales, grandes eventos deportivos y cuando hay fútbol internacional todo el país se celebra. Sí, claro que eso puede pasar. Pero todo eso no es más que algo pasajero. Lo verdaderamente beneficioso y valioso, ¿qué es? Eso es lo que debemos buscar. Regresemos a Malaquías 3:14. Malaquías 3, versículo 14. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. Esto es una mentira. Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? La ley clara que Dios nos mandó, la debemos guardar. Pero dice: ¿qué aprovecha que guardemos su ley? Y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Aquí está la respuesta. No se trata de servir a Dios superficialmente, sino guardar fielmente sus mandamientos, andar en tristeza verdadera por el pecado, arrepentirse de corazón y volver a Él. Y tener un corazón quebrantado al ver la corrupción de este mundo y preguntarse: ¿cómo puedo guiar a estas almas a los brazos del Señor? ¿Cuán valioso y bendito es todo esto? ¿Cuánto beneficio hay en tener ese corazón que se duele por los demás y desea que regresen al Señor? Lot, que vivía en Sodoma y Gomorra, dice que afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Por eso la Biblia lo llama el justo Lot, y Dios lo salvó. También en Ezequiel se menciona que Dios pone una señal en la frente de aquellos que suspiran y claman por todas las abominaciones que se cometen en medio del pueblo.
Aquellos que ven que el mundo no debería ir en esa dirección, los que se lamentan por ello son los que Dios marcó. Guardar los mandamientos y afligirse por causa del pecado es de gran valor. ¿Y saben cuál es el mandamiento de Dios? Jesús dijo que el mandamiento del Padre es, ¿lo saben? La vida eterna. Vamos a ver eso en San Juan 12. Capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús dijo, sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso el mayor mandamiento es creer en el Hijo y obtener la vida eterna. Dios envió a Jesús a este mundo y el mandamiento más grande es creer en Él y recibir la vida eterna. A partir de ahí, se desprenden otros mandamientos, pero el más importante es ese. Ese es la voluntad de Dios y su orden. Ahora volviendo a Malaquías 3. ¿Por qué decían que era en vano servir a Dios? Pues veían la realidad contraria. El versículo 15 dice, ¿por qué decían que era en vano servir a Dios? Y que no había provecho. Es porque ven el versículo 15. Dice, decimos pues ahora. Aunque en ciertos tiempos servir a Dios era algo común y la justicia parecía tener vida. Pero cuando el mundo cae en la corrupción, la situación puede parecer completamente invertida. La época del profeta Malaquías era precisamente una época de decadencia, muy parecida a la nuestra. Por eso el versículo 15 dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Pero los bienaventurados deberían ser los humildes, y los humildes son los que deberían prosperar, pero aquí se dice que los soberbios son bendecidos. Es decir, aquellos que se exaltan a sí mismos, que imponen su voluntad, que dicen sin mí nada funciona, los que alzan la voz y se imponen parecen estar triunfando. Y dice, y los que hacen impiedad son prosperados. Decimos pues ahora, bienaventurados son. Quiere decir que parece que prosperan no los que viven con honestidad, rectitud y bondad, sino los que obran con maldad. Si Dios existe, ese tipo de persona debería ser castigada, pero todo le va bien. Y dice, tentaron a Dios y escaparon. Aquellos que dan la espalda a Dios y actúan a su antojo, que incluso viven abiertamente del lado del diablo, escapan del mal. Tienen éxito y les va bien. Al ver todo eso, piensa, ¿de qué sirve servir a Dios? Y por eso llega a decir que servir a Dios es en vano. Así que cuando uno ve la prosperidad de los impíos y el sufrimiento de los justos, puede llegar a sentir dudas sobre servir a Dios. Uno vive con sinceridad, sirviendo al Señor con todo su corazón, pero su vida es pobre. Mientras que aquellos que viven alejados de Dios viven en buenas casas, llevan una vida lujosa y son honrados por los demás. Mientras que uno, aunque es salvo y servidor de Dios, ve que en lo carnal no le va nada bien
y se pregunta ¿de qué sirve entonces servir a Dios, guardar sus mandamientos y vivir con un corazón arrepentido? Por eso se dice que cuando el bien y el mal parecen invertidos, surgen conflictos internos. Busquemos Salmo 73, versículo 1. Versículo 1. Leamos juntos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Este versículo debe mantenerse firme en cualquier circunstancia. Dios es Dios, y ciertamente Él es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Esto es un principio absoluto, una verdad irrefutable. Pero lo que uno ve con los ojos puede parecer lo contrario, y ahí surgen los conflictos internos. El versículo 2, sin duda el versículo 1 es verdad, pero en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No fue que solo lo vio de paso, sino que los observó detenidamente. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Los observó con mucha atención. Versículo 4. Porque no tienen congojas por su muerte. Al parecer fue incluso a ver cómo moría un impío, y vio que murió tranquilamente. Y además dice, su vigor está entero. Está lleno de fuerza y es muy sano aunque es malo. Versículo 5. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Uno pensaría que al hacer mal deberían caer en desgracia y recibir sufrimiento, pero no es así. No sufren ni les cae desgracia. Dice, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Es decir, al verlos se nota inmediatamente que son soberbios. La soberbia es como un collar en el cuello que se nota a simple vista que es un hombre arrogante. Y se cubren de vestido de violencia, dice, así como la ropa es visible, también lo es su violencia. Esa persona es violenta, mejor no hay que meterse con él. Versículo 7. Los ojos se les saltan de gordura, comen tanto que sus ojos sobresalen. Tienen más de lo que desean. Dice, logran con creces los antojos de corazón, o sea, le va aún mejor de lo que esperaba. Y dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, hablan sin respeto alguno. Arrogante y toscamente, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Hablan mal de Dios y lanzan palabras violentas contra los hombres. Se atreven a decir las palabras violentas, pero aún así todo les sigue yendo bien. El versículo 12. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Este salmista, a pesar de haber vivido piadosamente y sufrido constantemente, dijo, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, todo le salía mal. De verdad, ¿cómo es posible esto? Este salmista tuvo muchas dudas en su corazón, pero algo le vino a su mente. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Estaba angustiado, pero al entrar en el santuario de Dios, Dios abrió sus ojos y lo hizo entender. Ah, es así. ¿Qué entendió?
comprendió cómo trata Dios a los hombres. La razón por la que nos confundimos es porque pensamos que esta vida y esta carne lo es todo. Sin embargo, Dios, al tratar con el ser humano, considera tanto esta vida como la eternidad, tanto el cuerpo como el alma. Dios considera todo esto en conjunto. Así que, a quienes solo buscan lo visible y creen que esta vida es todo, Dios los deja vivir como quieren. Pero al morir, caen de golpe en el infierno. Por eso atrás en el versículo 18 dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo has sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Dios ya se lo mostró de antemano. Después de la muerte caen directamente al infierno, perecieron y se consumieron de terrores. Viven prosperando en esta vida, pero al cruzar la muerte, se tramarán al ver que existe una eternidad. Se conmocionarán al darse cuenta de que hay un alma después de la muerte, y cuánto más aterrorizados estarán cuando enfrenten el juicio y serán arrojados al infierno. Por eso el versículo 20 dice: como sueño de que despierta así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. El salmista comprendió. Esta vida de 70, 80 años es como un sueño nomás. Y la realidad eterna comienza justo al cruzar la muerte. Y al despertarse en esa realidad eterna, todo cambiará. Dice: Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y el versículo 24 dice: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mientras uno está vivo, Dios lo guía con su consejo. Los salvos viven bajo la enseñanza del Señor. Cuando uno entra a la universidad, queda sujeto al currículo durante 4 años. Cuando se alista al ejército, sufre más que otros. Es porque entra en un programa de entrenamiento. Así también, desde el día en que una persona recibe la salvación hasta el día en que se presente ante el Señor, permanece como un soldado en entrenamiento. Por eso, dice el salmista: me has guiado según tu consejo. Los cristianos son entrenados por el Señor en esta vida. Él a veces nos permite pasar por dificultades y otras veces nos rescata de ellas, todo como parte de ese proceso de formación. El salmista llegó a entender esto y dijo: me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Lo que él comprendió fue que existe una eternidad. Esta vida es como un sueño pasajero. Dios, al tratar con el ser humano, no considera solamente esta vida presente, sino también la vida eterna. Él contempla tanto el tiempo presente como la eternidad, el cuerpo y el alma, y gobierna todas las cosas con esa perspectiva. Por eso dijo que los malvados pueden prosperar temporalmente en este mundo. Hoy en día hay una teología conocida como la teología de la prosperidad. Enseña que si crees en Jesús tendrás riquezas y éxito material. Incluso hay libros que dicen: yo sí prospero. Pero miremos al apóstol Pablo. ¿Acaso él fue prosperado? No. Fue uno de los que más sufrió después de ser salvo. El Señor puede bendecir materialmente, sí, pero también puede permitir sufrimiento con el propósito de entrenarnos. Ahora volvamos a Malaquías, capítulo 3.
En el versículo 15, hay que tener cuidado a no malinterpretarlo. Si miramos el mundo de hoy, podríamos decimos pues ahora, en el mundo de ahora, bienaventurados son los soberbios, y bienaventurados los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. A los incrédulos les va mejor en todo, ¿no es así? Entonces, por demás es servir a Dios. Pero pensar así es caer en el engaño. Por eso el texto posterior explica por qué es importante servir a Dios. Versículo 16. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Aún en tiempos como este, cuando los soberbios parecen prosperar y los que desafían a Dios tienen éxito, existían personas que temían a Jehová. Aunque fueran pocos, siempre ha habido personas en la historia que verdaderamente temían a Dios. Aunque pocos sí había. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Entonces la pregunta es, ¿yo realmente temo a Jehová? ¿Qué significa temerle? En Éxodo capítulo 1, el faraón de Egipto ordenó a las parteras Sifra y Fua que mataran a todos los varones hebreos que nacían. Sin embargo, ellas temieron a Dios y no obedecieron al rey. Entonces, cuando el rey les preguntó por qué no mataron a los niños judíos, ellas respondieron, «Oh rey, como bien sabes también, las mujeres hebreas son más fuertes que las egipcias. Por eso mientras vayamos corriendo para recibir a los niños, las hebreas ya terminan de dar a luz. Por eso no pudimos matarlos». Esta fue una excusa con algo de verdad, ¿no? Por eso la Biblia dice que Dios bendijo a las familias de estas dos parteras, Sifra y Fua, porque temieron a Dios. Así que temer a Dios significa considerarlo más alto que cualquier autoridad de este mundo, incluso que el faraón, quien era considerado como un dios en Egipto. Entonces temer a Dios es reconocerlo como la autoridad suprema sobre todo. Algunas personas no temen a Dios, pero sí tienen miedo del presidente de su empresa. ¿Tienen temor de Dios o de su jefe? Porque algunos obedecen bien las palabras del jefe, pero no las de Dios. Entonces, de verdad estoy considerando a Dios como el ser más digno de temor y honra. Si uno teme y exalta a Dios por encima de todo, eso es temer a Dios. Además, ¿qué significa temer a Dios? En Génesis 22, Dios le dijo a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac, su único hijo amado, en el monte Moria. Por eso Abraham se levantó por la mañana y llevó a Isaac al monte Moria, ¿no es así? Él caminó 3 días y al llegar ató a su hijo y realmente se dispuso a matarlo. Por supuesto, dice que Abraham creyó que incluso si mataba a su hijo, Dios lo resucitaría. Pero cuando Abraham estaba a punto de matarlo, Dios le dijo a Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Entonces dijo, porque ya conozco que temes a Dios. Entonces, ¿qué significa amar a Dios más que a todo? Eso es temer a Jehová. Recién, cuando demostró que amaba a Dios más que incluso al hijo que tuvo a los 100 años, Dios dijo, porque ya conozco que temes a Dios. Entonces, ¿qué es temer a Dios?
es exaltar a Dios por encima de todas las cosas. Eso es respetar a Dios. Y eso es temerle. Vamos a ver primero de Samuel 2. Primero de Samuel capítulo 2, versículo 29. Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga. Leamos esta última parte juntos. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí los hijos de Eli, Ofni y Fines, eran hombres impíos. Tomaban lo que se debía ofrecer a Dios primero para sí mismos. El versículo 16 dice: Y si el hombre le respondía: Quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras. Él respondía: No, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Así tomaba primero lo que debía ofrecerse a Dios. Esto es menospreciar a Dios. Dios también le habló al sacerdote Elí: ¿Por qué honraste a tus hijos más que a mí? Y dijo claramente: Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, cuando Dios es lo primero, eso es honrar a Dios. Incluso cuando se come, si hay un mayor presente en la mesa, se espera hasta que él primero empieza a comer, ¿no? Eso es mostrarle respeto. Pero si uno simplemente empieza a servirse primero sin esperar, eso es despreciar al mayor, ¿no es así? Entonces, ¿cuánto más cuando se trata de Dios? Si no ponemos a Dios en primer lugar, eso es despreciarlo. Dios honra a quienes lo honran. Y temer a Jehová es aborrecer el mal. Vamos a buscar Proverbios 8. Proverbios 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Temer a Jehová es aborrecer el mal. Dios aborrece la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. La soberbia está muy lejos del temor de Dios. Así que si uno habla a la ligera con su boca y peca con su cuerpo y comete pecados sin cuidado y encima es soberbio, arrogante y no camina en el camino de la humildad, eso no es temer a Dios. Temer a Jehová es aborrecer el mal. Incluso en los días del profeta Malaquías, había personas que temían a Jehová. Temían más a Dios que al rey, más que al emperador. Temían más a Dios que a todo.
y amaban más a Dios que a todo. Honraban verdaderamente a Dios. Se apartaban del mal y vivían con un corazón verdaderamente humilde. Lo mismo ocurre ahora. Vamos a volver a Malaquías. Por más que el mundo se corrompa, siempre hay personas que se aferran firmemente a Dios. Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová. Aún hoy existen. Existen las personas que temen a Jehová. En el tiempo del Nuevo Testamento, ¿quiénes pueden temer a Jehová? Según lo que dice Isaías 11, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, es el espíritu de temor de Jehová. Así que cuando alguien recibe la salvación, también recibe perdón de pecados. El Espíritu Santo entra en él y como él es el Espíritu que teme a Jehová, solo cuando uno nace de nuevo de verdad y recibe la salvación puede temer a Dios y vivir una vida centrada en él. Y aquí se habla de cómo vivían los que temían a Dios. Hablaron cada uno a su compañero. Dice a su compañero. Los que temen a Jehová no actúan solos de forma aislada, sino que los que temen a Dios reconocen a otros que también le temen. Así como los que son salvos reconocen a otros que también son salvos. Por eso al final se agrupan entre sí. Por un lado, quienes viven dando la espalda a Dios se agrupan con otros iguales. Y por otro lado, quienes temen a Dios se agrupan entre ellos. Uno se junta con quienes se asemeja. Incluso los peces, aunque nunca hayan visto su propio aspecto, reconocen perfectamente a los de su misma especie. Se agrupan entre ellos. Los conejos también, de alguna forma, encuentran pareja entre otros conejos y se mueven en grupo. También ellos reconocen enseguida a sus semejantes. Aquí, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Qué tipo de conversaciones habrán tenido? En el versículo 13, Jehová dijo, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Así como había quienes hablaban palabras violentas contra Dios, en el versículo 16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su prójimo. ¿De qué hablaron entre sí? ¿No estarían hablando sobre cómo glorificar a Dios? ¿Cómo ayudar a las personas en este mundo caído a creer en Dios, a temerle y a servirle? Seguramente conversaban sobre estas cosas. Los que temían a Dios compartían comunión entre ellos. Y dice, y Jehová escuchó y oyó. No dice simplemente que lo escuchó, sino escuchó y oyó. Es seguro que Dios escucha todo. En Salmo 94 dice, entended necios del pueblo y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. El que creó nuestros ojos y oídos ciertamente nos ve y escucha. También estaba escuchando cuando se decían esas palabras violentas, pero cuando los que temen a Jehová hablaban entre sí, escuchó claramente lo que decían. Incluso lo que se dice entre los esposos. El Señor lo escucha todo. También las conversaciones que tenemos cuando nos reunimos, el Señor las escucha todas. Él oye lo que hablamos en medio de la comunión y también todas nuestras conversaciones informales. Jehová escucha claramente y está atento a las palabras de los santos. Vamos a buscar Cantares, capítulo 2. Cantares 2, versículo 14.
Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Dice que está en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Eso significa que está completamente apartada, completamente separada. También dice paloma mía. Aquí paloma representa a la esposa, la novia. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cuando miramos el rostro del Señor en oración y le decimos, Señor, por favor, ayúdame, cuando buscamos su ayuda y le rogamos, Él escucha cada palabra que le decimos, y el rostro que mira el Señor, Él lo ve como hermoso. Ahora vamos a leer juntos Cantares 8:13. Leamos el versículo 13. Oh tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Habitar en los huertos significa estar dentro de la iglesia, en la comunidad. Tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz. Cuando los cristianos comparten sus testimonios, los hermanos prestan atención a sus palabras, ¿no? Los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. El Señor también está escuchando todo. Tal como está escrito, tu Padre que ve en lo secreto, así también el Señor está viendo y escuchando todo. En Malaquías 3:16 dice, Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su prójimo, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. El Señor está registrando todo lo que vale la pena ser escrito en un libro de memoria. ¿Está por demás esto? No lo es. Dios está registrando de manera eterna a aquellos que se reúnen para temer a Dios, para honrar su nombre, compartir comunión y hablar sobre la obra del Señor. ¿Es eso algo en vano? No. Servir a Dios no es en vano. Es ese punto. ¿Y de qué hablan entre ellos cuando se reúnen? ¿Cómo podemos servir mejor a Dios? Jesús mismo dijo que vino a este mundo no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tal como está escrito, Jesús vino a servir y para dar su vida en rescate. Entonces, ¿qué significa servir? Es entregar la vida por las almas, llevar a los que todavía no han sido salvados a los brazos del Señor y arraigar a los salvos firmemente en el Señor. Eso es servir a Dios. Lavar los pies de los santos es servir también, ¿no? Ayudar a nuestros hermanos a vivir bien su vida cristiana, eso también es servir. El apóstol Pablo también murió sirviendo al Señor. ¿Qué significa servir al Señor? Guiar las almas a los brazos del Señor, fortalecer a los salvos en Dios y dedicarse con sacrificio y esfuerzo para la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Eso es verdaderamente servir al Señor. Entonces, cuando dijeron por demás es servir a Dios, Dios mismo dio la respuesta. Servir a Dios nunca es en vano. ¿Por qué? Porque delante de Jehová hay un libro de memoria. Por eso tu vida nunca es en vano. En los libros del Señor hay 3: el libro de la vida, el libro de memoria y el libro de las obras y pecados. El libro de la vida tiene que ver con la salvación. Veamos la Biblia. Primero veamos el libro de la vida. Busquemos Salmos capítulo 69.
Salmo 69, versículo 28. Sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Raer significa que sí estaban escritos, pero luego fueron borrados. ¿Quiénes son estos? En el versículo 21 dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Se refiere a los que se opusieron al Señor en el tiempo de Jesús. Incluso esas personas que estuvieron contra el Señor sí estaban en el libro de la vida, pero fueron borrados, eliminados. Dice, no sean inscritos entre los justos. El libro de la vida comienza con todos los nombres escritos. Pero si una persona no recibe la salvación hasta el final de su vida, su nombre se elimina. Puesto que Jesús murió por todos, al nacer todos los nombres fueron escritos en el libro de la vida. Sin embargo, si no reciben la salvación hasta el final de su vida, finalmente serán borrados. Así como resultado, solo quedan los nombres de los salvos en el libro. Veamos Éxodo 32. Éxodo 32, versículo 32. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Se refiere al libro de la vida. Moisés le rogó a Dios, Señor, si no puedes perdonarlos, entonces bórrame a mí del libro de la vida. Aunque me envíes a mí al infierno, te ruego que no destruyas a Israel. ¡Qué oración tan desesperada y sincera! Ráeme ahora de tu libro que has escrito. Le está pidiendo que si eso puede salvar a Israel, quite mi nombre. Y Dios respondió, al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Significa que en el libro de la vida están todos los nombres, pero si uno no recibe la salvación hasta el final, su nombre será borrado. Así es como funciona. Vayamos a Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No borraré su nombre del libro de la vida. Significa que nunca será eliminado. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por tanto, si una persona no recibe la salvación hasta el final, su nombre será borrado del libro de la vida. Pero quien ha sido salvo verdaderamente, a quien se le han perdonado los pecados y ha recibido al Espíritu Santo, su nombre nunca será borrado del libro. Este libro de la vida está directamente relacionado con la salvación. Por otro lado, para los que no han sido salvos, todas sus malas acciones están siendo registradas. Veamos Isaías 65, versículo 6. Isaías 65, versículo 6. He aquí que escrito está delante de mí, no caeré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Cuando uno se aleja completamente de Dios y persiste en hacer el mal hasta el fin, Dios dice, he aquí que está escrito delante de mí, no callaré,
sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Dios está registrando todos los actos malvados de aquellos que no han recibido la salvación. Pero lo que es realmente de mucha gracia es que las personas que temen al Señor, que se aman unos a otros y que sirven al Señor, todo eso el Señor lo está registrando en su libro de memoria que está delante de Él. Las cosas que hemos hecho correctamente en nuestra vida cristiana, el Señor las anota y las guarda para siempre. Si es así, ¿realmente servir a Dios sería en vano? Incluso dar un vaso de agua a un hermano, eso queda anotado y el Señor lo recuerda eternamente. Entonces, ¿acaso por demás es eso? Ahora veamos Job 19. Capítulo 19, versículo 23. 23. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Job estaba sintiendo una profunda injusticia. Sentía que nadie reconocía lo que estaba pasando. Él había vivido rectamente, pero aún así estaba pasando tantas dificultades. Sentía gran injusticia. Por eso deseaba que todo su sufrimiento fuera registrado. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas, que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Y el Señor de verdad dejó todo escrito en el libro de Job, ¿no? El Señor registra y graba para siempre todo lo que hacemos bien en nuestra vida cristiana. Y éstas no se borrarán jamás. Veamos Salmos 56, versículo 8. Leamos juntos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Aquí se refiere al libro de la memoria. Cuando Saúl quería matar a David, él tuvo que huir por más de 10 años. Y dijo, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. Hay una redoma de lágrimas, y dice, pon mis lágrimas en tu redoma. Cada lágrima valiosa que el creyente derrama está ahí contenida. ¿No están ellas en tu libro? Todas están registradas en el libro del Señor. La viuda de Sarepta encontró a Elías en un momento de crisis extrema. Aún así, ella le ofreció el último pequeño pan que tenía, pero esa acción quedó registrada eternamente. En medio de la peor situación, ella sirvió al siervo de Dios. Entonces Dios lo escribió. Lo consideró de gran valor, y por eso esa viuda fue librada de la hambruna de 3 años, y su hijo que había muerto volvió a la vida, y ella misma quedó registrada en la Biblia, y Jesús también la alabó. ¿Acaso por demás fue eso? Cuando David huía por la rebelión de Absalón, hubo quienes le ayudaron mientras dormía en el campo. Algunos le llevaron camas, otros le llevaron vasijas, otros grano tostado. Todo esto quedó registrado. Busquemos. Segundo de Samuel 17. Versículo 27. De verdad, al ver esto, Dios es muy maravilloso. 27. Luego que David llegó a Mahanaim,
Sobi, hijo de Naas, de Rabat de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzillai, galadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él, camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. David era el ungido del Señor, y todos los que lo ayudaron quedaron registrados. Aquellos que temen a Jehová, los que sirven a Dios, todas sus acciones están escritas. ¿Quién trajo camas? ¿Quién trajo vasijas? ¿Quién trajo el grano tostado? Todo está registrado. Quiere decir que Dios registra toda la vida de los salvos. Por eso servir a Dios no es en vano. ¿Por qué? Porque Dios lo tiene todo anotado. Volvamos a Malaquías. Capítulo 3. ¿Por qué no es en vano servir a Jehová? El versículo 17 lo explica. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Aquí dice el día que yo actúe. Ahora mismo vivimos en la era del hombre. Esta es la era de los hijos de este siglo. Todavía no ha llegado la era de los hijos del Señor. En esta era actual es la época en la que Satanás obra y los pecadores prosperan. Pero aún no ha llegado la era de los hijos del Señor. Pero así como el Señor vino la primera vez, llegará también el día de su segunda venida. Ese es el día que yo actúe. ¿Qué clase de día será ese? Miremos Malaquías 4, versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué día es este? Es el día de la segunda venida del Señor. Capítulo 3, versículo 17 dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe. Aunque ahora parece que los soberbios son bienaventurados y que los que hacen el mal prosperan y los que tientan a Dios escapan impunes, así como Jesús vino a su tiempo señalado, también volverá en su tiempo determinado. Y serán para mí, ¿quiénes? Los que temen a Jehová, los que piensan en su nombre, ellos serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe. Serán para mí especial tesoro, dice. Serán para mí especial tesoro. En Ageo capítulo 2, a Jesús se le llama el deseado de todas las naciones. Jesús es el tesoro de todas las naciones. Y en 2 Corintios 4 dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Jesús, el tesoro de todas las naciones, cuando recibimos la salvación, Él entró en nosotros. Por eso ahora nosotros también somos un tesoro. Aunque parecemos piedras deformadas, en realidad somos tesoros. Aunque parezcamos simple piedras, somos piedras preciosas. Por eso dice, ellos serán mi especial tesoro. Cuando Jesús regrese como ladrón en la noche, no vendrá a llevarse piedritas, sino para llevarse joyas, tesoros. Los salvos son esos tesoros. Serán para mí especial tesoro. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve.
Les pregunto, ¿acaso servir a Dios es en vano? Todas las cosas que has hecho para el Señor, Él las ha escrito en el libro de memoria para recordarlas por siempre. Entonces, ¿de verdad es por demás servir a Dios? Cuando Él regrese, los convertirá en tesoros especiales. ¿Es eso en vano? Él dijo, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Qué valioso es ser una persona a quien Dios valora tanto así. No es que un emperador nos reconozca, ni que un rey nos conozca, sino que el Creador de los cielos y la tierra nos valora de manera tan especial. Como un padre que perdona a su hijo que le sirve, así también Dios valora a sus hijos que le sirven. Si Dios me valora, ¿lo que hago sería en vano? No. Y el versículo 18 dice algo muy importante. Entonces os volveréis. Aquí dice que en el día que actúe el Señor, los que son salvos, los que sirven al Señor, serán sus tesoros especiales. Pero aquellos que no sirven al Señor, los que no son salvos, como dice capítulo 4, versículo 3, hollaréis a los malos. Ahora mismo en el capítulo 3, versículo 15, parece que a los malos les va bien. Pero en ese día determinado, esos malos serán como ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Los impíos serán cenizas bajo las plantas de nuestros pies. Los que dicen que es por demás servir a Dios, ellos más adelante estarán bajo las plantas de nuestros pies. ¿Qué dice Salmo 119, versículo 119? Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos. ¡Qué desgracia tan grande ser escoria delante de Dios! Los malos son como el tamo que arrebata el viento, mientras que nosotros somos lirios entre los espinos. Los que no son salvos no son más que espinos, y cuanto más el hombre que es un simple gusano. La vida humana no es más que un gusano, como ceniza bajo la planta del pie. Sin embargo, los que temen a Jehová, los que sirven a Dios, serán para él especial tesoro. Y el versículo 18 dice, entonces os volveréis. Nosotros nos arrepentimos y volvimos al seno de Dios. Entonces os volveréis. Nosotros nos hemos vuelto, y cuando Jesús regrese, todos seremos llevados delante de Dios. Entonces os volveréis. En esta tierra nos hemos vuelto al seno de Dios, y cuando Él regrese en su segunda venida, nos dará cuerpos resucitados, y todos compareceremos ante Dios allá arriba. Nuestro destino está allá arriba. Y en ese lugar discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La palabra discernir en otras traducciones significa diferenciar. Ustedes se han arrepentido y han vuelto al seno de Dios y son salvos ahora. Pero cuando llegue el día de regreso del Señor, todos serán reunidos ante Él y vendrán ante Él. En ese estado glorioso verán claramente. ¿Qué verán? Verán cuán grande es la diferencia entre el justo y el malo, y cuán enorme es la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora no se nota mucho la diferencia entre el justo y el impío, entre los que son salvos y los que no lo son. Pero llegará el día en que el Señor juzgará a todos. Se dividirá en luz eterna y oscuridad eterna, dolor eterno y gozo eterno.
arrepentimiento eterno y consuelo eterno, vergüenza eterna y gloria eterna. Una separación total como la diferencia entre el cielo y la tierra. Y especialmente verán cuán grande es la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Nosotros somos la esposa de Cristo. Los ángeles nos servirán mientras que nos sentaremos a la diestra del trono de Dios. Es completamente seguro que seremos glorificados. Por eso verán claramente cuán enorme es la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Por eso en Malaquías 4:1 dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ese día ardiente como un horno representa los 7 años de tribulación. Durante esos 7 años, los que hacen el mal serán juzgados como estopa y desaparecerán. Y el versículo 2, leamos juntos: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. A los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Ahora vivimos en un mundo de tinieblas, pero cuando venga el Señor, se levantará el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, dice. Por eso en el día cuando venga el Señor, cuando se levante el sol de justicia, el Señor sanará todo nuestro espíritu, alma y cuerpo con sus alas sanadoras. Recibiremos cuerpos resucitados, y todas las heridas que sufrimos a lo largo de esta vida serán sanados completamente. Así, con esos rayos sanadores, resucitará nuestro cuerpo glorificado. Sanará todas nuestras heridas. Y entonces dice: saldréis y saltaréis como becerros de la manada, llenos de tanta alegría. Este mundo es como un establo, una manada. Como los becerros que saltan de alegría al salir del establo al campo, así ustedes saltarán de gozo cuando entren en el eterno reino de los cielos. Y el Señor nos pregunta: ¿aún así es por demás servir a Jehová? Servir a Dios nunca es en vano. ¿Por qué? Porque los que temen a Jehová, los que sirven a Dios, el Señor les ayuda a recibir la salvación y les permite tener comunión en el Señor y trabajar juntos en el Evangelio. Todo eso el Señor lo registra, los considera como tesoros especiales, los estima de manera muy especial. Y en el día en que estén delante del Señor, en el día de su venida, Él sanará completamente sus almas y cuerpos, les dará vida eterna en el cielo y recompensará eternamente todo el esfuerzo que hicieron. Por eso lo más importante que debemos considerar como prioritario es temer a Jehová, es servir a Dios. En cuanto a David, dice que éste durmió habiendo servido a Dios. Así nosotros también debemos estar del lado de Dios y servirle hasta estar delante del Señor. Eso es lo que realmente no es en vano. En este mundo vano, lo único que no es en vano es servir correctamente a Dios. Por eso, en una obra de Shakespeare, era en Hamlet o en Enrique VIII, hay un personaje importante que dice: si tan solo hubiese servido a Dios con la mitad de la fidelidad con la que servía el rey, mi vejez no habría sido tan miserable. Esa misma lealtad con la que servimos al mundo, deberíamos vivirla con fidelidad hacia Dios. En toda circunstancia debemos servir bien a Dios y comparecer ante el Señor. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por redimirnos con tu preciosa sangre y por permitirnos vivir bajo tu gracia y amor. Señor, hasta el día en que estemos ante ti, gobierna nuestra vida, y cuando vengas, ayúdanos para que podamos recibir la alabanza, gloria y honra.
Ayúdanos a tener una vida fructífera en el Señor y permítenos comparecer ante ti después de haberte servido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.